Reciban un cordial saludo. Me alegra que aún en medio de las realidades de la vida podemos también tener contacto a través del uso de los medios tecnológicos. Quisiera retomar este tiempo de estudio de la carta a los Corintios, de la segunda carta, con el texto que trabajábamos la última vez que nos encontramos para este estudio. ¿Sí? Porque dice: el Señor, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hace unos 20 días terminábamos con este texto, con parte de esta porción, que nos recordaba cómo a los elementos del sufrimiento de la vida debemos sumarle los elementos de las virtudes desarrolladas en la vida del creyente. Y con esto en mente me gustaría que asumiéramos una parte para el día de hoy, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, hasta el verso 1 del capítulo 7. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Dice: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este texto que Pablo está compartiendo da inicio como a una nueva sección. La sección anterior estuvo mencionando esa idea que somos embajadores de Cristo, somos embajadores de la reconciliación o del mensaje de la reconciliación. Terminó el bloque del capítulo 6 hasta el verso 13 desarrollando esa idea de sumar a los sufrimientos obtenidos en la vida las virtudes que debemos desarrollar correctamente. Y cómo la vida cristiana es esa combinación entre un sufrimiento bien llevado y una virtud que crece cada día en nosotros. Y el verso 14 arranca con un texto que nos resulta a nosotros bastante conocido: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Y posiblemente automáticamente nuestra cabeza va a pensar en el matrimonio o de pronto en algún negocio, pero el asunto aquí va más allá, va a trascender esta idea, porque no se trata solamente de pensar en el yugo desigual. Si yo estoy casado con un creyente o si yo tengo un negocio con un creyente, entonces para mí no aplica este término, ¿sí? Creo yo que las 5 preguntas que vienen a continuación, los 5 qué que vamos a encontrar a continuación, son una buena explicación de cómo debemos nosotros entender qué es un yugo desigual. Posiblemente sí, está animándole, si usted es soltero y se va a casar, no se case con un incrédulo. Posiblemente le está animando, si usted va a emprender una aventura empresarial, no lo haga con un incrédulo, pero va más allá de eso, trasciende esos elementos, lo lleva a pensar en que el yugo desigual no es solamente este tipo de uniones, sino que tiene que ver más con la forma en la que asumimos la vida y el pensamiento dentro de nosotros. Y Pablo lo desarrolla a través de 5 preguntas. La primera de estas preguntas es: ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? Y la expresión aquí para este elemento del compañerismo se utiliza en el Salmo 122, en el verso 3, cuando se menciona como algo bien unido, o incluso fuera de la literatura bíblica, en un libro llamado Los Salmos de Salomón, se utiliza para hablar de algo que está junto a. Entonces el compañerismo es esa idea de estar bien unido con o bien unido o estar junto a. Y se pregunta, bueno, entonces si usted que considera cuál sería la unión que hay entre la justicia
el ser justificados por Dios, pero también el hacer lo que es correcto, y la iniquidad. La expresión acá, iniquidad, que se utiliza en el texto bíblico, es cuando la persona va en contra de la ley o planea vivir sin la ley. O sea, ¿cuál relación hay entre la justicia y la anarquía o la ilegalidad? Y uno tiene que terminar con la respuesta de no hay ninguna relación allí. La segunda pregunta es ¿qué comunión? Y aquí se utiliza la expresión que usualmente se utiliza en la Biblia para hablar de comunión. ¿Qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Si usted lo piensa en lo que ve alrededor, la metáfora, si hay luz, no hay tinieblas; si hay tinieblas, no hay luz. No hay la posibilidad de que las dos cosas estén en armonía, en fraternidad, estén en el mismo lugar. Entonces, eso sería la idea también del yugo desigual. ¿Qué concordia Cristo con Belial? La expresión que se utiliza aquí es la expresión que nosotros terminamos traduciendo como sinfonía o como armonía, cuando las voces trabajan en conjunto para un buen resultado, o cuando los instrumentos trabajan en conjunto para un buen resultado. Y entonces, bueno, ¿cuál es esa relación entre Cristo y Belial, Satanás, el adversario? ¿Cuál es la armonía entre estos dos? Porque no la hay. ¿Sí? La siguiente pregunta, el siguiente qué, es qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Sí? ¿Cuál sería el interés especial en común? Esa es la idea de parte aquí. ¿Cuál sería el interés especial en común entre un creyente y un incrédulo? Porque están pensando o orientados hacia lugares diferentes. Usted puede pensar, pero sí tenemos intereses en común. Si en esta coyuntura, tanto creyentes como no creyentes quieren que esta problemática de la pandemia se detenga. En un país como el nuestro hay creyentes y no creyentes que están preocupados por asuntos de justicia social o de paz o de que todos tengan lo necesario. Sí, usted puede decir, en ese sentido estamos de acuerdo, pero acá la expresión está más pensada a aquello que anhela el corazón. ¿Sí? ¿Dónde está el interés especial del creyente y del incrédulo? Usualmente van en líneas separadas. Y eso se complementa con el último qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos. Entonces, esa idea de no hay una misma línea de pensamiento, que es la expresión que se utiliza acá para acuerdo, una misma línea de pensamiento entre Dios y su santuario y lo que los ídolos tienen como posesión en este mundo que es pasajero. Si ustedes notan entonces, la idea de yugo desigual va más allá del matrimonio o los negocios, sino que está pensado como todo un elemento de cómo vemos el mundo, ¿no? De la cosmovisión. Así como no hay relación entre justicia e ilegalidad, así como no hay relación entre luz y tinieblas, Cristo, Belial, el creyente y el incrédulo, el santuario de Dios y el de los ídolos, entonces nosotros no podemos plantearnos el unirnos en cualquier elemento a una persona que no tiene esa misma perspectiva de vida. ¿Sí? En seguir, en anhelar con nuestro corazón aquello que anhelan estas personas. Entonces va más allá, trasciende la esfera normal de la vida. No es que usted no les puede hablar, no es que no los puede conocer, no es que no pueden ser sus amigos siquiera, porque ya Pablo en la primera carta ha manifestado que esa no es la problemática. La problemática es cuando la forma de ver el mundo y cuando el anhelo del corazón del creyente y del incrédulo son lo mismo. Cuando no hay una diferencia, no porque el incrédulo se esté convirtiendo, sino porque el creyente se está comportando como un incrédulo. ¿Y por qué? Miren, en el verso 16, Pablo sigue desarrollando esto. Porque nosotros somos santuario, somos templo del Dios viviente. Somos el templo del Señor. En estos días, las particularidades del mundo han hecho que no nos podamos congregar en las instalaciones de la Iglesia Cuadrangular Central, pero seguimos siendo iglesia.
Dios sigue viviendo en nosotros. Seguimos siendo parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos templo del Dios viviente. Nosotros, no el local ahí en el barrio Sevilla, somos nosotros los que somos el templo del Señor. Entonces, Pablo dice, porque Dios mismo lo dice, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo está tomando aquí dos textos del Antiguo Testamento, Éxodo 29:45 y Levítico 26:12, y también una porción del capítulo 2 de Zacarías, donde se plantea Dios con nosotros, Dios viviendo y caminando con nosotros. Y el mensaje no queda en que solamente anda con nosotros, sino que es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y eso implica entonces unas acciones para tomar. En el caso del texto en el Antiguo Testamento que se está tomando, dice, por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor. Y no toquéis el mundo y yo os recibiré. Y acá está utilizando algunas palabras que vienen de Números capítulo 16, cuando se da la rebelión de Coré. ¿Sí? Cuando se cuando se da la rebelión de Coré y entonces Dios les va a castigar, entonces Dios ordena esa separación. Sepárense de ellos, no toquen lo que ellos tienen porque los voy a castigar a ellos. Pero no nos deja solamente en eso, nos plantea una alternativa. Ustedes se van a apartar del mundo. No van a pensar como el mundo. No van a anhelar en su corazón como el mundo. En lugar de eso, seré por Padre. Y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios, quien nos ha dicho que somos su templo, que nos ha dicho que somos su pueblo, también nos dice somos sus hijos e hijas. Lo hace más cercano, lo hace más personal, más relacional hacia Él. Y esto es el resultado en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, del pacto que Dios pone en nuestros corazones, con la ley de Dios en nuestros corazones, con la relación estrecha con Dios, somos hechos hijos de Dios. Entonces, verso 1 del capítulo 7 nos plantea lo que va a seguir. Así que, amados, con estas promesas somos templo, somos pueblo, somos hijos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, trabajando en el ser santos día a día, porque como nos relacionamos con Dios, tenemos una visión adecuada del temor de Dios. Cuando hemos hablado del temor de Dios, hemos planteado la idea, el temor de Dios es aquel respeto y reverencia que le debemos a Dios que parte del hecho de saber que Él es Dios y cómo actúa. Entonces, si somos templo suyo, si somos su pueblo, si somos sus hijos, entonces el resultado es que vivamos en conformidad con eso, cada día siendo más santos, cada día practicando más la santidad como un elemento de respuesta a quién es nuestro Dios. Con esto, me gustaría que pensáramos en tres cosas, de cómo tiene que ver esto con nosotros y nosotros cómo vamos ahí. ¿Sí? Lo primero es que no debemos estar en yugo desigual. No hay comunión entre lo que le pertenece a Dios y lo que no. En ese sentido, nuestra forma de ver el mundo, nuestro anhelo profundo de corazón no puede ser lo que el mundo anhela. No puede ser lo que el mundo dicta. Nosotros estamos para honrar y obedecer la palabra de Dios. Lo segundo es que debemos vivir como templo, como pueblo, como hijos de Dios. En estos días ha habido mucha discusión sobre si la iglesia o las iglesias en general se deben congregar o no, si deben obedecer las leyes o no. Y creo que es momento para vivir el amor de Dios. ¿Sí?
Yo sé, extrañamos congregarnos en nuestro templo, pero cada uno de nosotros es templo. Seguimos siendo iglesia en la distancia. Sí, estamos separados como pueblo de Dios, cada uno en su casa, con diferentes realidades, pero seguimos siendo el pueblo de Dios. A lo largo del mundo somos una misma familia. Y debemos vivir y confiar en Dios como sus hijos, en el amor que Él ya ha derramado, en saber que Él sigue teniendo el control. Y en eso, lo tercero sería entonces debemos caminar perfeccionando nuestra santidad. Cada día vamos a ser mejores porque nuestra vida está separada para servir a Dios. No es que seamos perfectos, es que respondemos a Dios al conocer y saber quién es Él. En la medida que usted y yo dispongamos nuestra vida para conocer a Dios, cada día le vamos a honrar más en nuestra forma de vivir. Ánimo, el Señor nos recuerda, somos su templo, somos su pueblo, somos sus hijos. La mano de Dios nunca se ha acortado para protegernos. Él seguirá con nosotros, caminando, habitando con nosotros, porque somos pueblo suyo. Dios les bendiga.